Ana Carolina Saucedo, un nombre que resonó en las redes, pero también un enigma que dejó una ciudad en silencio. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo es posible que en pleno 2025 un caso como este no tenga respuestas claras? O mejor aún, ¿cómo nos explica la sociedad moderna, esa que dice tener todas las respuestas, que alguien desaparezca de la noche a la mañana sin dejar rastro y cuando finalmente aparece ya es demasiado tarde? El caso de Ana Carolina no es solo una tragedia, es un golpe directo al corazón de nuestra supuesta seguridad. Ana Carolina Saucedo Baena, ella una joven estudiante de 22 años de edad, estudiante universitaria. Y aunque algunos quieran que olvidemos, aquí te vamos a contar la historia como nunca antes te la han contado. Y créeme, no es para débiles de corazón. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. El caso de Ana Carolina Saucedo Baena es uno de esos que estremece y al mismo tiempo deja un mar de dudas. Ana Carolina era una joven de 22 años, oriunda de Monterrey, Nuevo León, y como muchas otras jóvenes tenía sueños, expectativas y una vida por delante. Pero lo que parecía ser una tranquila jornada de su vida universitaria se convirtió en una pesadilla para ella y su familia. El pasado 7 de febrero, Ana Carolina desapareció. Fue vista por última vez en la Universidad del Valle de México, en el campus de Cumbres. La angustia de sus familiares y amigos comenzó a crecer conforme pasaban las horas. Las redes sociales se inundaron con publicaciones de búsqueda, fotos de la joven y mensajes desesperados. Nadie sabía qué había sucedido con ella. ¿Se había ido voluntariamente? ¿Habría sufrido algún incidente? Las preguntas se multiplicaban mientras la respuesta seguía siendo un vacío absoluto. Pero la verdad, como siempre, parece mucho más retorcida de lo que nos gustaría creer. La desaparición de Ana Carolina dejó claro algo que muchos preferiríamos ignorar. La realidad a veces es mucho más sombría de lo que nos atrevemos a imaginar. A medida que pasaban los días, la incertidumbre aumentaba. Las autoridades comenzaron a investigar y después de 3 días de búsqueda intensiva, el 10 de febrero, se encontraron los restos de Ana Carolina en el Cerro de las Mitras, un sitio tan simbólico como aterrador. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, no solo confirmaba el peor de los temores, sino que también lanzaba nuevas preguntas sobre lo que realmente había sucedido. Lo curioso es que a pesar de los signos evidentes de violencia en el caso de Ana Carolina, la fiscalía no había encontrado huellas claras de agresión en su cuerpo. La contradicción entre lo que parecía evidente y lo que las investigaciones arrojan es el primer giro inesperado de esta historia. Los informes hablaban de una bolsa en su cabeza, pero no de un ataque directo, como si la violencia se desdibujara en la misma niebla que rodeaba su desaparición. ¿Qué pasó realmente en ese cerro? Nadie parece tener la respuesta definitiva, y eso alimenta aún más la atmósfera de incertidumbre. El caso toma aún más relevancia porque Ana Carolina no era una desconocida en su comunidad, era una joven estudiante, hija de una madre que no paró de buscarla hasta el último minuto y sobrina de Luis Efrén Ríos, un magistrado de Coahuila que no dudó en utilizar su plataforma para pedir ayuda. El lazo familiar se convirtió en un elemento importante en el desarrollo del caso, al igual que la desolación que le siguió al trágico desenlace. Pero es aquí donde comienza lo verdaderamente perturbador, porque cuando los restos de Ana Carolina finalmente fueron identificados, la narrativa comenzó a dividirse. Mientras sus seres queridos, con el dolor a flor de piel, hablaban de su pérdida, las redes sociales, ese terreno tan impredecible, tomaron el caso como una mezcla de tristeza y furia. ¿Por qué las autoridades no habían encontrado respuestas más rápidas? ¿Por qué todo parecía indicar que Ana Carolina había subido al cerro voluntariamente? ¿Acaso la desaparición de una joven tan prometedora en pleno 2025 solo se reducirá a un lamentable accidente? La verdad, como siempre, es mucho más retorcida de lo que se nos cuenta. Mientras tanto, las preguntas persisten, y el caso de Ana Carolina deja un vacío doloroso en todos aquellos que siguen buscando justicia. Nosotros estaremos al tanto de lo que vayan a decir las autoridades en torno a él. Porque al final, esto no es solo un caso aislado, es un reflejo de un problema mucho mayor, un problema que no se soluciona simplemente con encontrar un cuerpo o con ponerle fin a una investigación. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para evitar que más familias pasen por esto? ¿Qué estamos haciendo para garantizar que las voces de las víctimas, las verdaderas víctimas, no sean simplemente borradas de la historia? Y si piensas que este caso ya está resuelto, que el ciclo ha terminado con el hallazgo de los restos, piénsalo de nuevo. Esta es una historia de suspenso y desesperación, una historia que aún no tiene cierre.
La familia de Ana Carolina ha pedido justicia, pero lo que necesitan es algo mucho más simple: respuestas. Y esas respuestas, lamentablemente, no se obtienen solo con palabras vacías ni con discursos llenos de promesas políticas. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. El caso de Ana se convirtió rápidamente en un símbolo de la vulnerabilidad de las jóvenes en México. No es solo una historia de tristeza, es un recordatorio crudo de lo frágil que puede ser nuestra sensación de seguridad. Cuando se nos dice que vivimos en una sociedad moderna, conectada, avanzada, con sistemas legales que deberían protegernos, la desaparición de Ana Carolina destruye esa burbuja. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI una joven pueda desaparecer sin dejar rastro y nadie se dé cuenta hasta que ya es demasiado tarde? Eso no es solo un fallo de las autoridades, es un fallo de la sociedad misma, una sociedad que prefiere ignorar los problemas hasta que la tragedia toca demasiado cerca. Lo más perturbador de este caso no es solo la desaparición y posterior hallazgo de la joven, sino las grietas evidentes en el sistema judicial y de investigación. La Fiscalía General de Nuevo León, al principio, afirmó que no había signos de violencia en el cuerpo de Ana Carolina, lo cual dejó a más de uno con el estómago revuelto. Pero luego, más detalles comenzaron a salir a la luz. Se mencionó una bolsa en su cabeza, un detalle tan pequeño como aterrador. ¿Cómo que no hubo señales claras de agresión? Esta contradicción inicial solo aumentó las especulaciones. ¿Podría ser que las autoridades no quisieran ver lo que todos temíamos? ¿Que hubiera algo más que no se estaba considerando? Porque la realidad es que la escena del crimen, o lo que quedaba de ella, no parecía ajustarse a la narrativa oficial. Y ahí está la gran interrogante. ¿Por qué se demora tanto la investigación? 3 días. 3 largos días en los que sus familiares vivieron una pesadilla sin respuestas. 3 días en los que sus amigos y seres queridos no sabían si su Ana Carolina estaba muerta o viva, si estaba sufriendo o simplemente perdida en algún rincón de la ciudad. Las redes sociales, esa gran herramienta de nuestro tiempo, se inundaron con publicaciones pidiendo justicia, buscando a la joven, pero también reflejando la impotencia que muchos sentían. El caso de Ana Carolina no es solo un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una persona desaparece, sino un triste recordatorio de que el sistema no está preparado para dar respuestas rápidas cuando una vida se ve truncada de manera tan repentina. Pero esto no termina aquí. Este es solo el principio de una serie de preguntas que nunca se resuelven del todo. ¿Por qué las autoridades nunca explicaron por qué, a pesar de la intensa búsqueda, la joven terminó en un lugar tan alejado como el Cerro de las Mitras? ¿Qué la llevó hasta allí? ¿Cómo pudo haber estado allí durante tantos días sin que nadie la encontrara antes? Nadie puede responder a eso con certeza, ni los investigadores, ni los policías, ni mucho menos los expertos en criminología. Y ese vacío de información, esa falta de claridad, es lo que deja más inquietudes. Cada uno de nosotros debería preguntarse si estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde casos como el de Carolina son la norma y no la excepción. Porque la realidad es que la falta de respuestas no solo afecta a la familia de Ana Carolina, sino a todos los que alguna vez han sentido esa angustia de no saber dónde están sus seres queridos, de no saber qué les ha sucedido. Estamos hablando de vidas humanas que desaparecen, de historias que quedan inconclusas y de una sociedad que, como un eco lejano, responde con un lo siento vacío. Esta es la historia que no podemos dejar que se olvide, una historia que nos exige hacer más, preguntar más y, sobre todo, exigir más. No permitas que este caso se convierta en una cifra más. Únete a nosotros y sigamos luchando por respuestas, por justicia, por una sociedad que no se quede callada ante la injusticia. Si te ha conmovido esta historia, si aún tienes preguntas sin respuesta, si crees que el silencio no puede ser la respuesta, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Comparte este video, haz que esta historia llegue más lejos y, sobre todo, no dejes que el eco de la verdad se apague. La lucha no termina aquí. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos para más contenido.